Imagínate que te despiertas, abres el teléfono, y lo primero que lees es esto: condenan a cadena perpetua y 20 años de prisión a Alejandro Gil. El mismo que salía en la mesa redonda a explicarte por qué no había apoyo, por qué el salario no alcanzaba, por qué había que resistir creativamente. Y ahora, de pronto, ese hombre ya no es cuadro ejemplar, ni ministro estrella, ni arquitecto del ordenamiento, ahora es espía, corrupto, traidor, ejemplo de lo que no se debe ser. Esa es la escena final. Y hoy te la voy a contar al revés. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no maquillamos la verdad, y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Si estás manejando por Miami, limpiando casas en Hialeah, trabajando en un warehouse en New Jersey, cocinando en Madrid o cuidando a los niños en Santiago de Chile, ponte cómodo. Esto que vamos a hablar hoy es de Cuba, pero también es de ti, de tu bolsillo, de tu historia y de lo que viene para los cubanos en 2026. Vamos a rebobinar, porque sí, el titular suena contundente: cadena perpetua y 20 años más. Pero la pregunta que de verdad importa es otra: ¿qué hay detrás de esa condena? ¿Justicia, circo político, o las dos cosas juntas para que tú mires para allá mientras otras cosas se mueven por acá? Y mientras te lo cuento, quiero que te quedes con esta imagen en la cabeza: un país en ruinas económicas, un pueblo agotado, 11 millones de historias cruzadas, y de pronto, un ministro caído en desgracia que se convierte en el malo oficial de la película. Antes de entrar en la carne del asunto, vamos con esta sección: curiosidades reales de una ciudad cubana. Porque a mí me gusta que, mientras hablamos de política, también sientas que tocas tierra. Hoy nos vamos a La Habana, pero a la que casi nunca sale en el noticiero. ¿Sabías que en muchas cuadras habaneras la gente se enteró primero por el chisme del barrio que por la nota oficial? Antes de que la televisión soltara el Tribunal Supremo Popular Informa, ya en los balcones se estaba diciendo: se cayó Gil, mi hermano, se cayó Gil. Esa es la Habana real, la de la antena ilegal, el paquete semanal, el vecino que tiene un contacto en el ministerio y, sobre todo, la de la gente que aprendió hace años a leer más entre líneas que en los titulares. Ahora sí, vamos al pollo del arroz con pollo. El Tribunal Supremo Popular notificó las sentencias de 2 procesos penales contra Alejandro Gil. 2 juicios, varios días de vistas orales en noviembre, muchos cargos: espionaje, actos en perjuicio de la contratación, cohecho, sustracción y daño de documentos, violación de sellos, mal manejo de información clasificada. Traducido al idioma de la calle, usó su cargo para sacar ventaja personal, se movió con firmas extranjeras, sobornó, tocó papeles que no debía tocar y, según la versión oficial, le puso información en bandeja a servicios del enemigo. Ahí es donde el caso deja de ser solo corrupción y se pasa al terreno de la traición, la palabra que el sistema usa cuando quiere que el castigo se vea ejemplar. Pero antes de seguir rajando el tema, vamos con esta sección: refrán cubano del día y su origen. El de hoy viene servido en bandeja: el que reparte y se coge la mejor parte. Suena a chiste de solar, pero es casi un resumen de la acusación. El origen de este refrán está en algo que conoces muy bien: la desconfianza eterna hacia el que tiene poder para distribuir. En Cuba siempre ha habido alguien que reparte: el mayoral, el administrador de la tienda, el jefe del almacén, el cuadro, el ministro. Y siempre ha existido la sospecha de que, antes de que algo llegue al pueblo, alguien se queda con la mejor tajada. Lo interesante ahora es que, por primera vez en mucho tiempo, el propio Estado te está diciendo: sí, este que repartía se estaba quedando con lo mejor, pero solo este, los demás están bien. Y ahí es donde uno, si tiene memoria, levanta la ceja. Volvemos al caso. Además de la cadena perpetua, en un segundo proceso le caen 20 años de prisión por cohecho continuado para falsificar documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. Y por si quedaba alguna duda de que querían borrarlo del mapa institucional, le suman confiscación de bienes, prohibición de manejar recursos humanos, materiales o financieros y privación de derechos públicos. O sea, cárcel para toda la vida, sin patrimonio visible, sin rol futuro, sin voz. En teoría, es el castigo más duro que existe en la ley. En la práctica, es un mensaje: si caíste tú, que estabas tan arriba, nadie está a salvo, pero al mismo tiempo, el sistema que te puso ahí sigue intacto. Aquí hacemos la primera pausa para comerciales. Respira, toma agua, acomoda el audífono, que ahora viene la parte donde se pone bueno el chisme político y económico. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital.
Seguimos. Hay algo que no te cuentan en el parte oficial, pero que tú sabes desde hace rato: Cuba no llegó a este desastre porque un solo ministro se portó mal. Llegamos aquí por un modelo que lleva décadas oxidado, por decisiones políticas que no se cuestionan, por una economía que prefiere el control ideológico antes que el bienestar de la gente. Sin embargo, el documento del tribunal habla de una degradación ética, moral y política, de Alejandro Gil, de la traición a la patria, del artículo 4 de la Constitución que dice que quien traiciona merece las sanciones más severas. Y uno se pregunta, cuando descubriste que tu salario no valía nada, que tu familia tenía que emigrar, que tu hijo solo veía futuro montado en una balsa o en una ruta con coyotes, ¿no sentiste también que alguien te estaba traicionando a ti? Vamos con esta sección, Trivia a Cuba. A ver si andas despierto. Pregunta rapidita para jugar mientras friegas los platos o manejas: ¿cuál de estas frases escuchaste más en los últimos años en Cuba? A. Estamos trabajando para corregir distorsiones en el modelo económico. B. La responsabilidad es de los factores subjetivos de aplicación de la política. C. Nos equivocamos y vamos a cambiar el rumbo. Si respondiste C, te debo una disculpa, porque esa casi nunca la oímos. Lo que hemos escuchado, una y otra vez, es que todo es un tema de aplicar mejor lo mismo de siempre. Y ahora, con este caso, se nos dice que el problema era este hombre, que engañó a la dirección del país y al pueblo, que se salió del guión. La trivia es sencilla pero dolorosa: si Gil engañó a todos, ¿quién controlaba a quién? Y ahora vamos con esta sección, lo que Google no te dice. Porque sí, si tú buscas, condena a Alejandro Gil, te van a salir notas de prensa, titulares, resúmenes oficiales. Pero Google no te explica lo que significa esto para el cubano de a pie, ni para el que está en La Habana sin luz, ni para ti que estás en Estados Unidos con miedo a lo que pueda hacer la administración de Trump con los migrantes en 2026. Google tampoco te cuenta quién es el Toque si todavía no lo sabes. Te lo cuento yo: el Toque es ese medio independiente al que muchos cubanos se conectan desesperados para saber a cuánto está el dólar, el euro, el MLC. Es la referencia diaria para miles de personas que quieren saber si les alcanza para el arroz, para la recarga, para el pasaje. Mientras el Estado condena a un ministro por dañar la economía real la están midiendo proyectos como ese, que no salen en la mesa redonda pero sí en tu grupo de WhatsApp. Y aquí entramos en ese punto donde se cruzan dos mundos: el de la Cuba oficial, que te habla de artículos de la Constitución, del Código Penal, de la Convención contra la Corrupción, y el de la Cuba real, donde tú ves el precio del arroz disparado, la libra de cerdo imposible, los vuelos carísimos para ir a ver a tu madre. A la vez, en Estados Unidos hay otra película: una administración que vuelve con fuerza, medidas migratorias que aprietan, permisos de trabajo recortados, revisiones de UCIs cada vez más duras para cubanos y venezolanos. Y en medio de todo eso, algunos cubanos en el exterior repiten que si no estás con Trump eres enemigo del cambio, comunista, progresista, o lo que toque. Como si la política fuera un partido de pelota donde solo hay dos equipos y no puedes pensar por ti mismo. Segunda pausa para comerciales. Aprovecha para cambiar de mano el teléfono, enderezar la espalda, revisar si el niño ya se durmió. Lo que viene ahora te va a tocar las emociones y el bolsillo a la vez. Y si estás pasando por una etapa donde sientes que te falta aire, claridad o rumbo, te recomiendo mi libro, Mamá en Pausa, porque ahí te acompaño de verdad. Lo encuentras en acuba.com. Seguimos. Vamos con esta sección, ranking sin filtro de precios absurdos. Porque si de algo sabemos los cubanos, es de disparates económicos. Y aquí quiero que pienses conmigo. Número 3 del ranking, el pasaje de avión Miami-La Habana en fin de año, con un precio que parece más bien ruta interplanetaria. Número 2. La libra de queso o de leche en polvo en muchas provincias, que ya compite con el salario mensual de casi cualquiera. Y número 1. El campeón absoluto, el costo emocional y económico de emigrar, empezar de cero, mandar dinero, pagar papeles, abogados, seguros, mientras miras desde lejos cómo te cuentan que el problema era un solo ministro corrupto. Dime tú si ese no es el precio más absurdo de todos. Y en medio de todo esto, aparece la figura de Trump como tormenta en el horizonte. No hace falta tomar partido para ver la realidad: hay cubanos que lo ven casi como un mesías, convencidos de que con mano dura contra el régimen cubano todo se arregla. Y hay otros que miran con preocupación cómo las medidas migratorias se ponen cada vez más frías: menos permisos, más deportaciones, más revisiones, más miedo a que te toque el expediente equivocado. Lo que sí no se puede perder de vista es que, estés a favor o en contra, existe algo que se llama primera enmienda, libertad de palabra, de prensa, de opinión. Ese derecho a decir, no estoy de acuerdo, ya sea con La Habana, con Washington o con el vecino del 3B, es lo que de verdad marca la diferencia.
No te dejes encerrar en la idea de que solo hay una forma correcta de ser cubano en el exilio. Vamos con esta sección, curiosidades reales de otra ciudad cubana, para respirar un segundo. Hoy nos movemos a Santiago de Cuba. Hay barrios donde, cada vez que se anuncia una noticia grande de La Habana, la gente dice, aquí siempre nos enteramos tarde, pero lo sufrimos temprano. Y es verdad, el impacto de la mala gestión económica no conoce códigos postales. Lo que se decide en un despacho con aire acondicionado termina en un apagón en un barrio caliente, en un niño sin yogurat, en una abuela sin medicamentos. Por eso cuando ves que a un exministro lo declaran degradado ética y moralmente, también tienes derecho a preguntarte quién se hace cargo de las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Tercera pausa para comerciales. Esta es la última promesa. Después viene el cierre, la sección verdad o mentira, y ahí es donde nos vamos a mirar de frente, tú y yo. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, A Cuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Seguimos. Vamos con esta sección. Refrán cubano del día, segunda ronda, porque el tema lo pide. Cuando el río suena, es porque piedras trae. Llevábamos años escuchando rumores de corrupción, de negocios turbios, de ministros que vivían en otra realidad. Pero también sabemos que en Cuba el río suena muchas veces y nunca se ve una sola piedra porque todo se maneja en silencio. Esta vez, el río sonó y el Estado decidió mostrar las piedras, pero solo las de un lado. Y ahí es donde entra algo que a Google tampoco le gusta mucho mostrar, la memoria. La tuya, la mía, la de 11 millones de cubanos que han visto pasar ministros, planes, lineamientos, ordenamientos y siempre terminan en el mismo lugar, haciendo colas, apagando velas, buscando visa. Vamos con esta sección, lo que Google no te dice, segunda parte. Google no te va a contar que mientras tú escuchas este episodio, hay cubanos en Houston con miedo a ICE, en Nueva York mirando nerviosos cada carta de UCIS, en Tampa pensando si renovar o no el parole, en Madrid calculando si el alquiler sube otra vez. No te cuenta tampoco que, detrás de cada titular sobre condenas en Cuba, hay un mensaje que se envía en dos direcciones, hacia adentro, para que tengas miedo de cruzar ciertas líneas, y hacia afuera, para que parezca que el sistema se limpia a sí mismo. Pero tú tienes derecho a una cosa que no está en ningún boletín oficial, a comparar, a preguntar, a no tragar entero. Y ahora sí, vamos con la sección final, ¿verdad o mentira? Esta sección siempre cierra, porque es donde ponemos las cartas sobre la mesa. Te voy a lanzar varias frases, y tú decides, desde donde estés, si para ti son verdad, mentira o algo en el medio. Primera, con la condena a Alejandro Gil, el gobierno cubano demostró que nadie está por encima de la ley. Puede sonar bien en una conferencia de prensa, pero si miras la historia completa de corrupción, privilegios y falta de transparencia, la cosa se complica. ¿De verdad este es el único que merece cadena perpetua? ¿O es el ejemplo elegido en el momento políticamente más conveniente? Segunda, con Trump en la Casa Blanca, los cubanos en Estados Unidos por fin van a respirar tranquilos en 2026. Hay quienes lo creen a ciegas, convencidos de que cualquier gesto duro contra La Habana automáticamente mejora la vida de los de aquí. Otros miran las cifras, las políticas, las deportaciones, las revisiones de asilo, los permisos de trabajo recortados, y no lo ven tan claro. La verdad, si nos ponemos serios, es que ningún político, ni Trump ni nadie, te va a resolver la vida por arte de magia. Y tu lealtad no debería ser a un apellido, sino a tus derechos. Tercera, hablar de estas cosas, criticar al gobierno cubano, cuestionar a la administración de Estados Unidos, analizar la migración, el hambre, las condenas, es dividir a los cubanos. Esa no me la creo. Para mí, hablar claro es lo único que nos queda para no seguir repitiendo la misma historia. La unidad que se basa en el silencio no es unidad, es miedo. Así que, al final de esta historieta sin maquillaje, te dejo con una sola idea. Lo que pasó con Alejandro Gil no es un capítulo aislado, es un síntoma. Es la señal de un sistema que está dispuesto a sacrificar piezas para mantenerse entero, y de una diáspora que tiene que decidir si va a ser solo público de ese teatro, o también narradora de su propia versión. Este fue otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle.
Si has llegado hasta aquí, ya sabes que lo que hacemos no es solo chisme, es memoria. Y si quieres seguir entendiendo lo que viene para Cuba, para los cubanos en Estados Unidos, para los que están en cualquier rincón del mundo, pásate por acuba.com, busca la información que tenemos preparada para ti, y no olvides que también hay espacio para bajar un poco la presión y cuidar la cabeza con lo que lees, lo que escuchas y lo que sientes. La última pregunta te la dejo a ti, para que la mastiques mientras terminas el turno de trabajo o el viaje en carro. ¿Crees que esta condena es el inicio de un cambio real, o solo otro capítulo de la misma obra donde cambian los nombres, pero nunca el guión?